El objetivo de este video es hablar de objetos que se mueven en línea recta y tienen una aceleración constante. En otras palabras, hablar de objetos que tienen un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado significa básicamente que la aceleración es constante o que la velocidad cambia uniformemente. Después vamos a ver cómo es eso. Primero vamos a ver el concepto de aceleración, que ya lo habíamos hablado en otros videos, pero acá se va a desarrollar un poco más. La aceleración, que es la letra A, se define como la variación de velocidad en función del tiempo. Como es un movimiento rectilíneo, la aceleración va a aparecer cuando la velocidad cambie su valor. Es decir, si la velocidad aumenta o disminuye, es cuando vamos a tener una aceleración. Cosa que parecería lógica, pero no lo es tanto. Como nosotros vamos a trabajar solo en una dimensión, solo en una recta, entonces básicamente vamos a trabajar de esta manera. Es decir, no vamos a trabajar con la notación vectorial y simplemente vamos a poner un signo positivo cuando el elemento sea hacia la derecha o en el mismo sentido que el eje de las X, depende, generalmente hacia la derecha, y negativo cuando sea a la izquierda o el mismo sentido o el sentido contrario que el eje de las X. ¿Tá? O sea, va a seguir esa lógica de notación de poner signo positivo o negativo dependiendo si va en el mismo sentido o contrario con mi sistema de referencia. Bien, como ya lo había definido, delta V significa velocidad final menos velocidad inicial. Por lo tanto, tiene que cambiar la velocidad para que haya una aceleración. Y delta T, lógicamente, es tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está? Algunas preguntas que se pueden hacer y que ya puedo responder rápidamente es, ¿la aceleración tiene que tener el mismo sentido que la velocidad? No. La velocidad puede ir para un lado y la aceleración puede ir para el otro. Por ejemplo, en un cuerpo, tenemos un cuerpo acá que se mueve hacia la derecha, eso significa que tiene una velocidad hacia la derecha. Para dónde es la velocidad es para dónde se mueve el cuerpo. Y tiene una aceleración para la izquierda. Si nosotros hubiéramos puesto lo positivo hacia la derecha, ¿no? Nuestro eje de coordenadas positivo hacia la derecha, entonces, ¿qué pasaría? La velocidad sería positiva y la aceleración sería negativa. ¿Y eso qué significa físicamente? Significa que el cuerpo está frenando, porque la aceleración está haciendo que la velocidad varíe. Recuerden que la aceleración dice cuánto varía la velocidad. Por ejemplo, si la aceleración fuera 1 metro por segundo, en este caso, o menos 1 metro por segundo al cuadrado, perdón, menos 1 metro por segundo al cuadrado, entonces la velocidad iría disminuyendo 1 metro por segundo por cada segundo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si inicialmente la velocidad fuera 2 metros por segundo, una velocidad inicial de 2,0 metros por segundo, entonces luego, si esto en tiempo cero, ¿no? En tiempo igual 0 segundos. En tiempo igual 1 segundo, la velocidad sería 1,0 metros por segundo. Y si esto es un segundo. Y si el tiempo fuera 2 segundos, la velocidad sería 0,0 metros por segundo. O sea que en este instante, eso es un instante, como una foto, el cuerpo está quieto. ¿Y qué pasa si sigue pasando el tiempo? Bueno, si pasan 3 segundos, por ejemplo, entonces la velocidad pasaría a ser menos 1,0 metros por segundo. Recuerden que la aceleración dijimos que era menos 1,0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando? La velocidad está disminuyendo el módulo, pero cuando pasamos de 0 metros por segundo, de 2 segundos a 3 segundos en el tiempo, entonces lo que pasa es que la velocidad empieza a aumentar, pero hacia la izquierda. Empieza a venir para acá. Es decir, ¿qué hizo el cuerpo acá? Avanzó hacia la derecha, se detuvo y después fue hacia la izquierda. ¿Tá? Es como imagínense que hay un objeto que se está moviendo hacia la derecha, yo le estoy haciendo fuerza, en el momento logro detenerlo y después viene hacia mí porque como se detuvo ya empieza a ganar mi fuerza. Bien, lo que vamos a trabajar ahora son algunas ecuaciones que se van a utilizar en el curso y que nos van a ayudar a resolver los problemas. Obviamente que no solo importan las ecuaciones sino los conceptos, pero voy a trabajar con principalmente 4 ecuaciones. ¿Tá? La primera ecuación que voy a trabajar es esta misma. La aceleración es delta V sobre delta T. A esta le vamos a llamar, vamos a borrar la vectorial.
A esta la vamos a llamar ecuación 1. ¿Está? Esta ecuación, ¿para qué nos sirve? Bueno, dependiendo de los datos que tenga, podemos hallar una velocidad final, una aceleración o el tiempo que pasó. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos una aceleración de un 1,0 metros por segundo. Y el cuerpo inicialmente tenía una velocidad de, también, metros por segundo al cuadrado, perdón, de 1,0 metros por segundo. ¿Está? Vamos a suponer, después de que pasó un tiempo, un delta t de 2,0 segundos, ¿cuánto es la velocidad final? Bueno, acá uno podría razonar. Si la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado y la velocidad inicial es 1 metro por segundo, después de que pasaron 2 segundos, entonces la velocidad final debería ser 3 metros por segundo, porque por cada segundo aumenta 1. Pero vamos a usar esta ecuación para resolverlo. Entonces, en esta ecuación, ¿qué pasa? ¿Dónde tengo la velocidad final? La tengo acá, en delta B. Entonces voy a despejar. A por delta T es igual a delta B. La aceleración por delta T es igual. ¿Y delta B qué es? Es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial que está sumando la puedo pasar a restar. Entonces, A por delta T más velocidad inicial es igual a velocidad final. Acá tengo otra ecuación que en realidad es la misma que la ecuación 1, pero escrita de otra forma, que sirve, por ejemplo, para hallar la velocidad final. Entonces sustituyo, ¿no? La aceleración es 1, entonces sustituyo 1,0 metros por segundo al cuadrado, delta t es 2,0 segundos, y la velocidad inicial es 1 metro por segundo. Bueno, esto sería 1 por 2, 2, más 1, 3. 3,0 metros por segundo. ¿Está? Esto es un ejemplo de cómo usar esa ecuación. Es decir, que acá tendríamos la ecuación número 1. Bueno, para analizar lo que pasa con el resto de las ecuaciones, lo que hay que hacer, o lo que ayuda mucho, es mirar lo que pasa con las gráficas, ¿no? Entonces, vamos a ver una cosa. Si yo tuviera MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, que esto es lo mismo que es idéntico a velocidad constante, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si yo graficara la velocidad, el metro por segundo, en función del tiempo, si el tiempo inicial es 0, debemos poner t que delta t, no vamos a diferenciar mucho nosotros, t delta t es el tiempo que pasa. Si yo grafico estas cosas, sería una recta horizontal. ¿Por qué? Porque en este movimiento la velocidad es constante. No estamos hablando de este, estamos hablando de este. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo agarro, y porque tengo ganas, agarro entre dos tiempos, entre un tiempo 1 y un tiempo 2, acá tengo un rectángulo, ¿no? Esta sería la velocidad, que es una sola, no es inicial ni final, porque es una sola, porque no cambia. Estamos hablando de este tema. Y quiero calcularle el área. Ahora vamos a ver por qué. Quiero calcular el área de este rectángulo. Bueno, el área del rectángulo es largo por ancho. El largo o el ancho no importa. Vamos a poner que es este largo de acá, que es T2 menos T1. Y la altura, o el ancho, lo que sea, es velocidad. Y T2 como T1 lo puedo poner como, es la diferencia de dos tiempos, lo puedo poner como delta T. Entonces, el área se calcula como delta T por velocidad. El área de este rectángulo acá. ¿Y por qué lo calculé? Bueno, recuerden que en MRU hay una ecuación principal que es que la velocidad es delta X sobre delta T, ¿no? Si yo quisiera hallar delta X, tengo que pasar a multiplicar delta T. Entonces, B por delta T es igual a delta X.
Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que para hallar delta x, yo tengo que multiplicar b por delta t. Que es lo mismo que hice acá. Entonces, ¿qué conclusión saco? Capaz que es algo obvio, simple, pero es una conclusión que después vamos a usar para otra cosa. Que el área debajo de esta curva, el área entre dos tiempos, es el desplazamiento que hubo en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo. O sea, esta área es delta x. Delta x entre estos dos tiempos, ¿no? Si uso este tiempo es el delta x. Entonces, conclusión importante, el área debajo de la curva de la velocidad en la gráfica velocidad, tiempo, es el desplazamiento. Bien, ¿y por qué digo esto? Bueno, vamos a... Esto se me arrobó. Ahora vamos a volver a un movimiento con aceleración. ¿Qué pasa si grafico acá? Si yo grafico acá la velocidad tiempo, la gráfica ya no va a ser una horizontal. No va a ser una horizontal porque la velocidad está cambiando. La velocidad cambia. Entonces la gráfica va a ser, a partir de una velocidad inicial, va a aumentar o disminuir, dependiendo si la aceleración es positiva o es negativa. Vamos a suponer que la aceleración es positiva. Entonces hay una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Por ejemplo, tendríamos una velocidad inicial. Bueno, al final tendríamos una velocidad final. No me da, vamos a poner una velocidad final. Esta es la velocidad de metros por segundo. Esto sería un tiempo inicial, aunque es cero, pero no importa, es un tiempo inicial, al fin y al cabo, aunque sea cero. Y esto es un tiempo final. Bueno, ¿qué pasaría? Si nosotros trasladamos la lógica de que el área abajo de la curva es el desplazamiento, entonces podríamos aplicar eso acá. Podríamos decir, bueno, está, si acá abajo el área abajo de la curva es el desplazamiento, acá lo va a ser. Y de hecho así lo es. Si yo acá calculo el área esta, voy a tener el desplazamiento. Esta área, con la misma lógica que hay, va a ser el desplazamiento. Obviamente que esto se puede explicar de forma mucho más detallada, pero eso va a estar en los libros y yo quiero ir principalmente al grano. Se puede hacer una explicación más lógica de por qué esta es el desplazamiento. Nosotros vamos a decir, bueno, si acá funciona, ¿por qué acá no? Lo que no funciona acá es que el desplazamiento yo lo calcule de esta manera. De esta manera no lo puedo calcular acá. No lo puedo calcular porque no tengo una sola velocidad para poner acá. Tengo varias velocidades. Si tengo varias velocidades, esta fórmula ya no me sirve. Pero sí me sirve la lógica de que esta área es el desplazamiento. Bien. Obviamente que si ustedes me lo piden, en un próximo video yo podría explicar más detalladamente esto. ¿Tá? Ahora, básicamente es crear. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se calcula el área de esto? Bueno, esto es un trapecio, ¿no? El área de un trapecio se calcula como base mayor más base menor por altura sobre 2. Las bases son los lados paralelos, o sea que este y este. O sea, B inicial y B final. La altura es este, entonces tengo B inicial más B final, que sería base mayor más base menor, por la altura, que es delta T, porque este final menos este inicial, dividido 2. Y el área, recuerden que es lo mismo que el desplazamiento. Entonces, ya tengo mi ecuación número 2. Mi ecuación número 2 es una ecuación que me sirve si me preguntan el desplazamiento. ¿Qué es? Vamos a ponerlo en rojo, ya que estoy. ¿Qué es? Delta X es igual a velocidad final más velocidad inicial por delta T sobre 2. Esta sería mi ecuación número 2. Esta ecuación, por ejemplo, sirve para unas cosas, esa ecuación sirve para otras cosas. Vamos a otra ecuación.
¿Qué pasaría si yo quiero calcular esta área, pero tomando en cuenta que esto es un rectángulo, que el área este es el área de un rectángulo más el área de un triángulo? Entonces tendría el área del rectángulo, que es largo por ancho, va a ser velocidad inicial más velocidad inicial más, perdón, vámonos. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero calcular el área bajo la curva, pero no considerando que es un trapecio, sino considerando que es un rectángulo más un triángulo? Entonces, el área del rectángulo sería velocidad inicial por delta t, es decir, largo por ancho. Y el área del triángulo va a ser el área de un triángulo, base menor más base, perdón, base por altura sobre 2. La base es delta t, la altura es esto, que es BF menos BI sobre 2. Recuerden que BF menos BI es lo mismo que delta B. Entonces, ¿qué pasa? Si sigo trabajando con el área del triángulo, me queda delta T por delta B sobre 2. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a aplicar un truquito. Recuerden que la ecuación 1, que es la definición de aceleración, es que la aceleración es delta B sobre delta T. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo agarrar y puedo pasar a multiplicar delta T de esta manera. Entonces me queda que A por delta T es igual a delta B. ¿Y qué agarro? Agarro, como esto delta B y esto delta B, agarro esto y lo sustituyo. Obviamente que este video es un poco largo desde el punto de vista de la explicación, pero me parece importante que lo tengan en cuenta. Entonces el área del triangulito es igual. Al vez de poner delta B, pongo A por delta T. Entonces tengo delta T por A por delta T, que esto era antes delta B. Perdón, esto acá no es delta T, esto es un 2. Dividido 2. El de 2, 2 y 2. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Puedo juntar delta T por delta T, es delta T cuadrado. Entonces junto y ordeno A por delta T al cuadrado dividido 2. Entonces, de todo esto que me queda que el área del triángulo es, perdón, el área total del trapecio, que es lo mismo que delta X, porque ya dijimos que el área delta X es esto más esto. Entonces, A por delta T al cuadrado dividido 2 más velocidad por delta T. Voy a borrar acá para ver una cosa. Perdón. Eso significa que esto acá es delta X. Eso significa entonces que la ecuación 3 va a ser otra ecuación para hallar delta X, pero usa otras variables. Delta T al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por delta T. Es decir, sirve para calcular delta X, pero tengo otras variables. Entonces, por ejemplo, acá no tengo la velocidad final, que capaz que ese es un dato que no me dan, o me dan la velocidad inicial, me dan el tiempo y la aceleración, esto es más fácil. Cada ecuación va a tener sus ventajas y sus desventajas, y les voy a poder utilizar en ciertos momentos. Una cosa, vamos a fijarnos un segundo en la ecuación 3. La ecuación 3 es una ecuación donde hallo delta X a partir de delta T. Y hay un detallecito. Un detallecito que es que este delta T está al cuadrado. Capaz que ustedes no se acuerdan mucho, pero en matemática ha dado ecuación parabólica de la parábola o ecuación de segundo grado. ¿Y qué pasa? La ecuación de segundo grado era cuando había una x al cuadrado. ¿Tá? ¿Qué pasaba cuando había algo al cuadrado? Pasaba que la gráfica, si yo graficaba, en este caso, delta x en función de delta t, si yo graficaba
Lo que pasaba es que eso tenía forma parabólica. Esta forma. ¿Está? La parábola podría ser contenta o podría estar triste. Eso seguramente lo subo en un próximo video a un mejor análisis. Pero con esta ecuación me di cuenta que la gráfica en este tipo de movimiento no es una recta, sino que es curva. ¿Está? Después voy a hacer otro video analizando el tema de las gráficas. Pero esto es un detalle. Esta sería la ecuación número 3. ¿Qué pasa con la ecuación número 4? La ecuación número 4 es simplemente una combinación de la ecuación 1 y la ecuación 2. Recuerden que la ecuación 1 es que la aceleración es delta V sobre delta T. Y la ecuación 2 decía que delta X es igual a la velocidad final más la velocidad inicial por delta T sobre 2. Entonces, ¿cómo puedo combinar estas dos ecuaciones? Simple, agarrando esta, despejando delta T, pasa a multiplicar y la a dividir, me queda delta T es igual a delta V sobre A. Y agarro esto y lo meto acá, lo sustituyo. Como es lo mismo, porque es una igualdad, lo sustituyo. ¿Qué me va a quedar? Que delta X es igual a B final más B inicial por delta V sobre A. ¿Y qué es delta V? Delta V es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, delta X va a ser igual. El A lo puedo poner, dividiendo solo esto, todo, es lo mismo. Entonces me queda velocidad final menos velocidad inicial, perdón, más por delta V, que es velocidad final menos velocidad inicial, todo dividido A. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, esto es un binomio conjugado, pero no importa. Haciendo cuentas, que no las voy a hacer, ustedes me las pueden preguntar después, para no alargar más el video, que ya es bastante pesado. Se puede escribir de esta manera. Si yo hago junto los BF más BI, BF menos BI, junto, hago cuenta junto, eso me queda. Perdón, me acabo de dar cuenta que me faltó un 2 acá, ¿no? Esto es un 2 y esto es 2 acá. Me di cuenta que me faltaba un 2. Ojo con eso. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Lo que puedo hacer es juntar esto con esto y generar una ecuación más corta, pero que es útil. ¿Cómo se junta esto con esto? Bueno, es un concepto, es desarrollando o aplicando el binomio conjugado. No lo voy a hacer para no meter más cuentas porque ya queda muy pesado, pero si yo hago cuenta y junto eso, me va a quedar que delta X es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2A. Y esta es la ecuación número 4. Bien, básicamente cualquier ejercicio de MRV que ponga se puede resolver con las 4 ecuaciones y entendiendo la situación, obviamente, entendiendo la física del problema. Entonces ahora voy a copiar las 4 ecuaciones para que las vean, pero ya les digo, son ecuaciones que básicamente resuelven todos los ejercicios de MRV. Acá tienen las 4 ecuaciones y dependiendo del ejercicio voy a tener que usar uno o varias. Voy a tener que usar esta y esta, no sé. Eso voy a hacer algunos ejemplos y van a ver cómo combinando las ecuaciones puede hacer que el ejercicio incluso sea más fácil de resolver o más difícil dependiendo de cuál ecuación utilice o dependiendo de las variables que tenga. Bueno, con esto terminamos por hoy. Cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios.